Guadalupe viajó sola a una entrevista de trabajo y dejó a sus padres ancianos con su esposo. Antes de salir, le pidió una sola cosa: cuídalos. Pero regresó antes de lo previsto y se congeló. Los dos estaban en la acera, con las maletas en el suelo, humillados. Guadalupe corrió. «Mamá, papá, ¿qué pasó?» La puerta se abrió. Su esposo apareció y dijo frío: «Yo resolví esto. Ellos ya no entran más». En ese momento, su sangre hirvió. Esta es la historia de Guadalupe Hernández. Lupe, para los que la conocen de verdad, una mujer que cargaba el mundo sobre los hombros como si fuera lo más natural, como si hubiera nacido sabiendo que la vida no regala nada y que cada día es una batalla que se pelea con los puños cerrados y el corazón abierto. Tenía 35 años y parecía que hubiera vivido el doble, no por su aspecto, porque Lupe seguía siendo hermosa con esos ojos oscuros que brillaban cuando hablaba de sus padres, sino por todo lo que había cargado. Creció viendo a su jefecita levantarse antes del amanecer para preparar tamales que vendía en el mercado. Vio a su padre regresar del trabajo con las manos agrietadas y el cuerpo doblado, pero siempre con una sonrisa para ella. Aprendió desde niña que el amor verdadero huele a tortillas recién hechas y suena como el «ya llegué» que su papá gritaba al abrir la puerta, aunque llegara destrozado. Por eso, cuando hace 5 años conoció a Santiago Reyes en una fiesta de un primo lejano, pensó que por fin el universo le había mandado un respiro. Santiago era diferente a los hombres del barrio. Hablaba bonito, no tomaba en exceso, vestía formal. Le abrió la puerta del coche en su primera cita. Le presentó a su mamá al tercer mes. Parecía confiable. «Lupe», le dijo una noche bajo el toldo de una taquería en la colonia Narvarte, mientras el olor a carne asada se mezclaba con el claxon de los microbuses, «yo no soy de esos. Yo busco algo serio, una familia». Y ella, Dios mío, ella le creyó. Porque cuando has cargado sola tanto tiempo, cuando has sido la hija fuerte, la que resuelve, la que aguanta, la idea de tener a alguien que comparta esa carga suena como un milagro. Se casaron un año después en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Juan Bautista. Su papá, don Ernesto, la llevó del brazo con lágrimas en los ojos. Su mamá, doña Isabel, le acomodó el velo con manos temblorosas y le susurró al oído: «Hija, que te haga feliz, pero si no, vuelves a casa». Lupe se rió en ese momento. Pensó que su mamá exageraba, que eran nervios de madre primeriza en bodas. No entendió que doña Chabela, como todos le decían, tenía un instinto afilado como navaja. Había visto algo en la mirada de Santiago cuando nadie más miraba, algo que brillaba frío como metal bajo la lluvia. Los primeros meses fueron buenos, normales. Santiago trabajaba en una oficina de trámites. Lupe seguía en su empleo en una papelería del centro. Rentaron un departamento pequeño en la colonia Roma Norte, de esos con ventanas que daban a un patio interior lleno de macetas y tendederos. No era gran cosa, pero era suyo. Pero como pasa con las máscaras, empezaron a caerse. Primero fueron comentarios pequeños. «¿Otra vez vas a hablar con tu mamá? Ya la viste ayer. ¿Por qué le prestas dinero a tu papá que trabaje? Tu familia depende mucho de ti. Así nunca vamos a salir adelante». Lupe los ignoraba. Pensaba que era el estrés del trabajo, la presión de los gastos. Todos los matrimonios pasan por ajustes, ¿no? Eso le decían sus amigas. «Dale tiempo, ya se acostumbrarán». Pero luego vino lo de don Ernesto. El viejo, que había trabajado toda su vida como mecánico en un taller de la colonia Doctores, tuvo un problema en la espalda, una hernia de disco que lo dejó casi inmóvil. Los doctores fueron claros: necesitaba reposo, terapia y ayuda constante. Y doña Chabela, aunque tenía la cabeza más clara que muchos jóvenes, ya no tenía la fuerza en las piernas para cargar a su esposo. Fue entonces cuando Lupe tomó la decisión más importante y la que cambiaría todo. «Santiago, mis papás necesitan ayuda.
No pueden estar solos en esa casa de la Guerrero. Las escaleras son un peligro para mi papá y mi mamá no puede con todo. Santiago levantó la vista del celular con esa sonrisa que Lupe había aprendido a temer, la que no llegaba a los ojos. ¿Y qué propones? Que vengan con nosotros. Temporal, hasta que mi papá mejore. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que aprieta el pecho, pero finalmente Santiago asintió. Está bien, pero que quede claro, esta es mi casa. Aquí hay reglas. Y Lupe, que en ese momento solo pensaba en salvar a sus padres, aceptó sin medir las consecuencias, sin entender que acababa de meter a las dos personas que más amaba en el mundo directo a la boca del lobo. Durante 6 meses, la casa se convirtió en un campo minado. Don Ernesto y doña Isabel ocupaban el cuartito que antes era bodega. Dormían en un colchón en el piso porque Santiago se negó a comprar una cama de más. Comían lo que Lupe preparaba, siempre con el miedo de estorbar, siempre pidiendo permiso para todo. ¿Puedo bañarme, hija? ¿No molesta si caliento agua para un té? Y Guadalupe, atrapada entre el amor a sus padres y el miedo a las explosiones de su marido, se partía en dos, tratando de mantener la paz. Santiago nunca los golpeó. No hacía falta. Su crueldad era más sutil, más venenosa. Era el comentario en voz baja. «Ay, don Ernesto, ya se le olvidó cerrar la llave otra vez. Con razón, el recibo viene alto». Era la mirada de desprecio cuando doña Chabela pedía ayuda para alcanzar algo del estante alto. Era la forma en que hablaba de ellos cuando no estaban presentes. Tu papá no hace nada en todo el día, solo está ahí, como mueble. Y Lupe, que se levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno, trabajar 8 horas, volver a cocinar, lavar, tender, cuidar a sus padres y aguantar a su marido, se iba consumiendo como vela. Don Ernesto lo notaba. Tenía 76 años. Las manos le temblaban por el Parkinson que nunca le diagnosticaron bien, pero la mente se le mantenía afilada. Observaba, escuchaba, y lo que veía no le gustaba nada. Una noche, cuando Lupe le llevó su medicina, él la detuvo del brazo. «Hija, ya no aguanto. ¿Te duele la espalda, papá? Ahorita te traigo el...» «No es eso». Los ojos del viejo brillaban con algo que Lupe no había visto antes. Vergüenza. «Siento que estamos destruyendo tu matrimonio. No digas tonterías. Tu esposo nos odia, Guadalupe, y tú estás pagando el precio». Lupe quiso negarlo, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque era verdad, y ambos lo sabían. Doña Chabela, sentada en el colchón con su rosario entre las manos, agregó en voz baja: «Mi hija, cuando alguien te mira como si fueras estorbo, es porque ya decidió deshacerse de ti». En ese momento, Lupe debió haber escuchado, debió haber actuado, pero estaba cansada, estaba asustada y todavía tenía esa absurda esperanza de que las cosas mejorarían. Y entonces llegó la llamada. Era un martes por la tarde. Lupe estaba organizando el inventario en la papelería cuando su celular sonó. Número desconocido. Casi no contesta, pero algo le dijo que lo hiciera. «¿Señora Guadalupe Hernández?» «Sí, ella habla. Le hablamos de Grupo Empresarial Modelo. Recibimos su currículum hace 3 meses y nos gustaría entrevistarla para la posición de coordinadora administrativa». El corazón de Lupe dio un salto. Había enviado ese currículum casi sin esperanza. En uno de esos momentos desesperados de madrugada, cuando buscas cualquier salida. El sueldo que ofrecían era el triple de lo que ganaba. Con eso podría rentar un lugar propio para sus padres. Podría respirar. ¿Cuándo sería la entrevista? Mañana a las 2 de la tarde. En nuestras oficinas de Santa Fe. Lupe tragó salivo. Santa Fe quedaba lejos, muy lejos. Implicaba salir temprano y, con el tráfico, quizás no regresar hasta la noche. ¿Es posible hacerla otro día? Es que tengo a mis padres en casa y... La voz del otro lado se endureció levemente. «Señora, tenemos varias candidatas. Si no puede mañana seguimos con la lista». No,
Ahí estaré, gracias. Colgó con las manos sudadas. Su jefa, la señora Marta, una mujer de 50 y tantos con lentes colgados al pecho, se acercó secándose las manos en el delantal. ¿Todo bien, mija? Me llamaron para una entrevista. Órale, ¿y eso es malo? No, pero es mañana, y tengo que dejar a mis papás con Santiago. La señora Marta hizo una mueca. Ella conocía la situación. Todo el barrio conocía la situación. En México, las paredes tienen oídos y las vecinas tienen ojos de águila. ¿Y confías en él? Esa pregunta se clavó como espina. Lupe quiso decir sí, quiso creerlo, pero la verdad es que llevaba meses sin confiar realmente en su marido, solo que nunca lo había admitido en voz alta. Es una entrevista de unas horas. ¿Qué puede pasar? Marta la miró con esa sabiduría de mujer que ha vivido, que ha visto, que sabe. Mija, cuando un hombre ya te mostró quién es, créele. Esa noche, Lupe llegó al departamento con el estómago hecho nudo. Santiago estaba en la sala viendo el fútbol, con una cerveza en la mano y el ceño fruncido. Sus padres ya estaban en su cuarto, en silencio como ratones. Santiago, necesito hablar contigo. Él ni siquiera volteó. Habla, tengo una entrevista mañana, para un trabajo mejor. Pero es en Santa Fe y voy a salir desde temprano. Ajá. Necesito que cuides a mis papás. Ahí sí volteó. Y la mirada que le dio hizo que Lupe sintiera frío en la espalda. ¿Cuidarlos? Solo estar pendiente. Por si necesitan algo. Mi papá tiene que tomar su medicina a las 3. Están las pastillas en la mesa de la cocina. Y mi mamá. Ya sé, Guadalupe, no soy pendejo. Lo sé. Solo te pido, por favor, cuídalos. Santiago se quedó callado un momento, con esos ojos grises que antes le parecían misteriosos y ahora solo le daban miedo. Finalmente asintió. Está bien, ve tranquila. Y Lupe, Dios la perdone, le creyó. La mañana del miércoles amaneció gris, con ese cielo plomizo que anuncia lluvia, pero nunca se decide. Lupe se levantó a las 5, preparó el desayuno, dejó la comida lista, organizó las medicinas con etiquetas de colores y horarios y escribió una nota en la mesa. Santiago, medicina de papá a las 3 p.m., pastilla azul. Si se sienten mal, el número de la doctora Montoya está en el refri. Vuelvo como a las 7, gracias. L. entró al cuartito de sus padres. Don Ernesto ya estaba despierto, sentado en el borde del colchón con la espalda encorvada. Doña Chabela dormía todavía, con el rosario entre los dedos. «Papá», susurró Lupe, «ya me voy. Pórtense bien. Si necesitan algo, háblele a Santiago». Don Ernesto levantó la vista. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban más que de costumbre. «¿Ya te tomaste tu medicina?» «Todavía no, hija. Me la tomo con el desayuno. Prométeme que te la vas a tomar». «Te lo prometo». Lupe le besó la frente. Olía a Big Vaporub y a ese aroma indefinible de la vejez, a tiempo y piel cansada. Cuando se iba a ir, doña Chabela abrió los ojos, la agarró de la muñeca con más fuerza de la que aparentaba tener. «Hija, ¿sí, ma? Si pasa algo, vuelve». Lupe sintió un escalofrío, pero se obligó a sonreír. «¿Qué va a pasar en unas horas? Ya están grandecitos». Pero doña Isabel no soltaba. «Ese hombre nos odia. Mamá, por favor, ya hablé con él. Va a estar todo bien». La madre finalmente soltó, pero su mirada decía todo lo que sus palabras callaban. Y cuando Lupe salió del cuarto, doña Chabela hizo algo que no había hecho en años. Sacó de debajo del colchón un papelito doblado. Era una nota vieja, arrugada, con la letra de su hija de años atrás. Un teléfono y un nombre. Rocío Vargas, vecina del 4B, en emergencias. Lo metió en su delantal, por si acaso. Lupe caminó hasta la puerta principal. Santiago seguía dormido en el cuarto que compartían. No quiso despertarlo. Agarró su bolso, verificó que llevaba las copias de su currículum y salió. El pasillo del edificio olía a humedad y a gas. Las paredes color crema estaban despintadas, llenas de esas manchas que solo aparecen en edificios viejos de la Ciudad de México.
Bajó las escaleras rápido. El elevador llevaba meses descompuesto y salió a la calle. La Roma Norte a las 6 de la mañana es otro mundo. Los puestos de tamales apenas se están abriendo. El señor de los camotes empieza a encender su carrito y el aire huele a panadería y a smog. Lupe caminó hasta la esquina donde pasan las combis que van al metro. Se subió a una que iba repleta, apretada entre un señor con olor a cigarro y una chica con audífonos, y mientras el camión avanzaba por insurgentes esquivando baches y vendedores ambulantes, Lupe se permitió un momento de esperanza. Si me dan el trabajo, pensó, todo cambia. Puedo rentar un lugar para mis papás. ¿Puedo qué? ¿Salvarme? ¿Escapar? Ni siquiera se atrevía a terminar la frase, porque en el fondo, en ese lugar oscuro que no quería mirar, ya sabía la verdad. Su matrimonio estaba muerto, solo le faltaba enterrarlo. Mientras tanto, en el departamento, Santiago se despertó. Se dio cuenta de que Lupe ya no estaba. Bien, mejor. Se levantó, se preparó un café, encendió un cigarro, cosa que tenía prohibida cuando Lupe estaba, y se sentó en la sala. Miró hacia el pasillo que llevaba al cuartito donde dormían los viejos, y algo dentro de él, algo oscuro y retorcido que llevaba meses creciendo, tomó una decisión. Don Ernesto se levantó como a las 8. Le costó trabajo pararse. La espalda le dolía horrores, pero se las arregló. Salió del cuarto con pasos lentos, arrastrando levemente el pie izquierdo. Santiago estaba en la sala, viendo el celular. «Buenos días», dijo el viejo con voz ronca. Santiago ni siquiera levantó la vista. ¿Ya desayunó?» Lupe dejó comida en la estufa. «Ya comí». Don Ernesto asintió y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y buscó sus pastillas. Ahí estaban, en la mesa, con la etiqueta azul. Se las tomó despacio, sintiendo cómo le raspaban la garganta seca. Doña Chabela salió poco después, con el pelo blanco recogido en una trenza delgada. Llevaba puesto un suéter tejido a pesar del calor, porque ella siempre tenía frío. «Buenos días, Santiago». Silencio. Los dos viejos se miraron. Conocían ese silencio. Era el tipo de silencio que viene antes de la tormenta. Desayunaron en la cocina, en silencio, masticando pan dulce que Lupe había dejado y café recalentado. Don Ernesto intentó hacer conversación. «¿Cómo está el trabajo?» «Bien». «Qué bueno, qué bueno». Más silencio. Lavaron sus trastes con cuidado, secaron la mesa y volvieron a su cuarto. Era lo que hacían siempre, hacerse invisibles, no molestar, no estorbar. Pero ese día, hacerse invisibles no iba a ser suficiente. Eran como las 11 de la mañana cuando empezó. Santiago recibió una llamada. Don Ernesto, desde el cuarto, escuchó la conversación a medias. «Sí, está sola todo el día». «No, no es problema. Sí, podemos vernos». Y luego, más bajo, «Me tiene hasta la madre vivir así. Ya sé, pronto se soluciona». Don Ernesto sintió cómo se le helaba la sangre. No era la conversación en sí, sino el tono. La forma en que Santiago hablaba de Lupe, como si fuera un estorbo, un error que había que corregir. El viejo no dijo nada. Solo apretó la mano de su esposa, que dormitaba a su lado. A la 1 de la tarde, Santiago entró al cuarto sin tocar. «Levántense». Doña Chabela se despertó sobresaltada. Don Ernesto, que estaba despierto, se incorporó con dificultad. «¿Pasó algo?» «Sí, que esto se acabó». «¿Perdón?» Santiago tenía esa mirada fría, esa que Lupe había aprendido a temer y que ellos estaban viendo por primera vez en toda su crudeza. «Empaquen sus cosas. Se van». Doña Chabela parpadeó, confundida. «¿Cómo que nos vamos? ¿A dónde?» «No me importa, pero no se quedan aquí». Don Ernesto sintió cómo la humillación le quemaba el pecho. Se puso de pie, tambaleándose. «Joven, esperemos a que llegue Guadalupe y...» «No, es ahora». «¿De por qué? ¿Qué hicimos?» Y ahí Santiago soltó todo el veneno que llevaba guardado. «¿Qué hicieron?» «Existir, estar aquí, estorbando, gastando agua, gastando luz, gastando mi paciencia.
Llevo meses aguantando que esta casa huela a hospital, que mi esposa les dedique más tiempo a ustedes que a mí, que cada peso que ganamos se vaya en sus medicinas, en su comida, en su existencia. Cada palabra era un puñetazo. Don Ernesto sintió cómo las piernas le temblaban, no de Parkinson, sino de rabia y vergüenza. Nosotros no pedimos venir. Guadalupe nos trajo porque son una carga. Y Guadalupe nunca supo decir que no. Doña Chabela empezó a llorar en silencio, el tipo de llanto que no hace ruido, solo lágrimas que caen. «Por favor», dijo con voz quebrada, «esperemos a que vuelva mi hija. Su hija me dejó a mí a cargo, y yo decidí, empaquen, tienen 10 minutos». Santiago salió y cerró la puerta de un golpe. Los dos viejos se quedaron ahí, en medio de ese cuartito que olía a Vic y a ropa vieja, mirándose sin saber qué hacer. «Ernesto, ¿qué hacemos?». El viejo tragó saliva. Tenía la garganta cerrada. «Empacamos, vieja. No nos va a quedar de otra». «¿Y a dónde vamos a ir?». Don Ernesto no tenía respuesta. La casa de la Guerrero la habían tenido que dejar porque no podían pagar la renta. No tenían familia cercana. No tenían ahorros. No tenían nada más que una hija que estaba peleando por un futuro mejor y un yerno que acababa de mostrar su verdadero rostro. Con manos temblorosas empezaron a meter su ropa en 2 maletas viejas, los pocos pantalones de don Ernesto, los vestidos desgastados de doña Chabela, las medicinas, el rosario, una foto de Lupe de cuando hizo la primera comunión. Todo lo que les quedaba en el mundo cabía en 2 maletas. Santiago volvió a entrar a los 15 minutos. Ya casi», respondió don Ernesto con la voz rota. «Apúrense». Doña Chabela intentó cerrar una maleta, pero le temblaban tanto las manos que no podía con el cierre. Santiago se impacientó. «Órale, déjeme». La agarró del brazo. No fuerte, pero sí con brusquedad, suficiente para dejarle una marca roja en la piel delgada. «¡Oiga!», gritó don Ernesto con una fuerza que no sabía que le quedaba. «¡No la toque!». Santiago se volteó, y por un segundo pareció que iba a golpearlo, pero no lo hizo. Porque Santiago no era de los que dejan marcas físicas evidentes. Su crueldad era más refinada. «Cierren eso y vámonos». Lo sacó del cuarto, por el pasillo, hacia la puerta principal. Don Ernesto cargaba una maleta y se apoyaba en la pared. Doña Chabela iba detrás, con la otra maleta arrastrándola porque no tenía fuerza para cargarla. Santiago abrió la puerta del departamento. «Afuera, por favor», suplicó la madre. «Déjenos esperar adentro, hasta que llegue Guadalupe». «No, hace frío. Mi esposo está enfermo. No es mi problema». Y ahí, en el marco de la puerta, don Ernesto se quebró. «¿Qué le hicimos?», preguntó con lágrimas corriendo por las arrugas de su rostro. «¿Qué le hicimos para que nos odie tanto?». Santiago lo miró sin un ápice de compasión. «Me quitaron a mi esposa y hoy recupero mi casa». Cerró la puerta y los dejó ahí, en el pasillo del 4º piso, con las maletas a los pies y el mundo desmoronándose. Don Ernesto y doña Chabela se quedaron parados frente a la puerta cerrada durante 5 minutos completos, como si esperando, rezando, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero la puerta no se abrió. «Vieja, bajemos». «¿A dónde vamos?». «No sé, pero aquí no nos podemos quedar». Bajaron las escaleras despacio, con una lentitud dolorosa. Don Ernesto paraba cada 3 escalones porque la espalda le mataba. Doña Chabela arrastraba la maleta, que rebotaba en cada escalón haciendo un ruido hueco. Cuando llegaron al 1er piso, don Ernesto vio la calle y supo que no podía más. «Vieja, me tengo que sentar». «Pero Ernesto, me tengo que sentar o me caigo». Salieron a la calle. El cielo seguía gris, amenazando con llover, pero sin decidirse. Había gente caminando, vendedores ambulantes, el ruido constante del tráfico. Don Ernesto se sentó en la banqueta, con la espalda contra la pared del edificio. Doña Chabela se sentó a su lado. Las maletas quedaron frente a ellos. Y ahí se quedaron. 2 ancianos en la acera, con todo lo que les quedaba en el mundo a sus pies.
invisibles para la ciudad que pasaba a su lado. Solo dos figuras más en una ciudad llena de historias rotas. Pero para ellos, en ese momento, era el fin del mundo. Arriba, en el departamento, Santiago cerró las cortinas, se sirvió una cerveza y prendió la tele. Sintió algo parecido al alivio, como cuando te quitas un zapato apretado. Ya, pensó, ya se acabó el pedo. Marcó un número en su celular. Bueno, sí, ya están fuera. No van a haber problema. Cuando Lupe llegue ya va a estar hecho. ¿Qué va a hacer? Nada. Va a entender que aquí mando yo. Colgó, sonrió, y en ese momento cometió su error, porque no contaba con algo, que en el edificio de enfrente, en el departamento 4B, vivía Rocío Vargas, y Rocío estaba viendo todo desde su ventana. Rocío tenía 32 años, 3 hijos, y 0 tolerancia para las injusticias. Era de esas mujeres que cuando ven algo mal, se meten. Para bien o para mal, no se queda callada. Conocía a Lupe del edificio. Se saludaban en las escaleras, habían compartido el elevador antes de que se descompusiera, y alguna vez Lupe le había prestado azúcar cuando se le acabó a media cena. Rocío sabía de los padres de Lupe. Los había visto entrar y salir, siempre calladitos, siempre con esa cara de disculpa que tienen las personas que no quieren estorbar. Y también sabía de Santiago. Ese cabrón le caía mal desde el primer día. Tenía esa cara de «yo soy más que ustedes» que le daba asco. Esa tarde, Rocío estaba en su sala doblando ropa cuando escuchó voces alzadas desde el edificio de enfrente. No es que fuera chismosa. Bueno, sí, un poco. Pero las paredes en esos edificios son delgadas y las ventanas están cerca. Se asomó y vio la escena completa. Vio a Santiago sacar a los viejos del departamento. Vio cómo la señora Isabel intentaba cerrar la maleta y él la agarró del brazo. Vio cómo el señor Ernesto intentó defender a su esposa y Santiago lo enfrentó. Vio cómo los dejó en el pasillo y cerró la puerta. «Hijo de su», murmuró Rocío. Su primer instinto fue bajar, pero se detuvo. Pensó, si bajo ahora, me va a decir que me meta en mis asuntos. Necesito pruebas. Agarró su celular y empezó a grabar. Grabó a los viejos bajando las escaleras. Grabó cuando se sentaron en la banqueta. Grabó cuando doña Chabela se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Y luego, media hora después, grabó algo que sería clave. Santiago salió a la calle. Se acercó a donde estaban los viejos. Rocío amplió el zoom de su celular y subió el volumen. Santiago, parado frente a los ancianos, con esa postura de hombre que ya ganó, dijo alto y claro: «Espero que haya quedado claro. Ustedes ya no entran más. Y si Guadalupe quiere verlos, que los visite en la calle». Don Ernesto levantó la vista. Ella es su esposa, no su propiedad. Santiago se agachó poniéndose a su nivel y con una voz fría, venenosa, dijo: «A mí nadie me obliga a cuidar viejos. Si llaman a la policía yo digo que usted se puso agresivo. ¿Y saben qué? Nadie les va a creer. Son 2 ancianos contra mi palabra». Y luego el remate: «Si Guadalupe quiere seguir con ustedes, que me deje, que elija, pero ya les adelanto. Ella me necesita más de lo que los necesita a ustedes». Se levantó y volvió al edificio. Rocío dejó de grabar. Tenía todo: audio, video, confesión completa. Y lo único que pensó fue: Lupe necesita ver esto. Mientras tanto, Lupe estaba en las oficinas de Santa Fe. La entrevista había sido bien. No espectacular, pero bien. Le hicieron las preguntas de siempre: fortalezas, debilidades, por qué quería el puesto, qué podía aportar. Respondió todo con esa energía desesperada de alguien que necesita que le digan que sí. «Señora Hernández», dijo el entrevistador, un hombre de 40 y tantos con corbata azul, «nos comunicaremos con usted en una semana. ¿No hay forma de saber antes? Es que mi situación es urgente». El hombre la miró con algo que podría ser compasión o fastidio. Ella no supo distinguir. Una semana, a más tardar. Lupe salió de ahí con el estómago hecho nudo.
Una semana, Dios mío. ¿Qué voy a hacer en una semana? Miró su celular. 3:47 p.m. Si me voy ahora, pensó, llego a eso de las 6. Antes de lo que le dije a Santiago. Decidió volver pronto. Quería abrazar a sus papás. Quería verificar que todo estuviera bien. Porque algo, una vocecita pequeña en el fondo de su pecho, le decía que algo no estaba bien. El camino de regreso fue eterno. 2 horas en metro, transbordo, combi, caminar. Lupe iba apretada entre desconocidos, con la mente en otro lado. Pensaba en sus papás, en su mamá intentando alcanzar la medicina del estante alto, en su papá intentando no quejarse del dolor. Debí haberme quedado, debí cancelar, debí... Sacudió la cabeza. No, no puedo pensar así. Esta entrevista podía cambiar todo. Tenía que ir. Pero la culpa le raspaba por dentro. Llegó a su colonia como a las 5:30 p.m. El cielo finalmente había decidido llover, una llovizna ligera que mojaba sin empapar. Caminó rápido por las calles, esquivando charcos y vendedores ambulantes que se apuraban a cubrir su mercancía. Dobló la esquina de su edificio y se detuvo en seco, porque ahí, sentados en la banqueta, mojándose bajo la lluvia, estaban sus padres. El mundo se detuvo. No es una metáfora. Lupe jura que todo se congeló. El sonido de la lluvia, el ruido del tráfico, su propio corazón. Lo único que veía era la imagen frente a ella. Don Ernesto con la cabeza agachada, las manos temblando sobre las rodillas. Doña Chabela intentando cubrir las maletas con su cuerpo, como si proteger la ropa vieja fuera lo más importante del mundo. Los dos empapados, los dos humillados. Lupe sintió algo romperse dentro de su pecho, un sonido que no se escucha pero se siente, como cuando cae un vaso de cristal y sabes que no tiene arreglo. ¿Mamá? Su voz salió quebrada, casi inaudible. Doña Chabela levantó la vista, y cuando vio a su hija, no pudo más. El llanto que había estado aguantando salió completo, desgarrador. ¿Papá? Lupe corrió hacia ellos, cayendo de rodillas frente a su padre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Don Ernesto levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no de llorar, de rabia contenida. Hija, perdónanos. ¿Perdón por qué? ¿Qué pasó? Doña Chabela, entre sollozos, logró decir, nos sacó. Lupe sintió cómo el aire se le iba de los pulmones. ¿Quién? Santiago. Su padre asintió. Y en ese momento, algo dentro de Guadalupe Hernández cambió para siempre. La culpa, el miedo, la esperanza absurda de que todo podía arreglarse. Todo eso murió. Y nació algo nuevo, algo frío y filoso como navaja. Se levantó despacio. Miró hacia el edificio, las ventanas del 4º piso, y gritó, ¡Santiago! La voz de Lupe resonó en toda la cuadra. La gente se volteó. Los vendedores pararon de gritar sus productos. Hasta la lluvia pareció detenerse un segundo. ¡Santiago, baja ahora! Arriba, en el departamento, Santiago escuchó el grito, se asomó a la ventana y vio la escena. Lupe de pie, empapada, con los puños cerrados, sus padres sentados en la banqueta, las maletas. Mierda, pensó. Volvió antes, pero ya no había vuelta atrás. Bajó. Cuando Santiago apareció en la entrada del edificio, tenía esa cara de falsa calma, como si lo que había hecho fuera lo más razonable del mundo. Lupe, cálmate. ¿Que me calme? La voz de Lupe temblaba, pero no de miedo, de furia pura. ¿Qué hiciste? Yo resolví esto. ¿Resolviste qué? Santiago señaló a los viejos con la barbilla. Ellos ya no entran más. Establecí límites. Alguien tenía que hacerlo. Lupe se acercó a él, cara a cara. Los ojos de ella brillando con algo que él nunca había visto antes. Son mis padres, son una carga. Son mis padres, y yo soy tu esposo. ¿O ya se te olvidó? Un esposo no hace esto. Un monstruo hace esto. Santiago soltó una risa seca. ¡Ay, Lupe! Siempre tan dramática. Yo solo puse orden. Esta es mi casa. Aquí hay reglas. Nuestra casa. Se supone que es nuestra casa. No, es mía. Yo la pago. Yo mando. Y ahí, frente a todos, frente a los vecinos que ya se habían asomado a las ventanas, frente a Rocío que seguía grabando, Santiago cometió su error final.
levantó la voz y dijo: «A mí nadie me obliga a cuidar viejos. Que se vayan a un asilo, a la calle. No me importa, pero en mi casa no vuelven a entrar». Silencio. El tipo de silencio que viene antes del trueno. Lupe lo miró como si lo viera por primera vez. «Viejos». Su voz salió peligrosamente baja. «¿Les dijiste viejos? Así les dicen, ¿no?» Lupe sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Levantó la mano y le dio la bofetada de su vida. El sonido resonó en toda la cuadra. Santiago se llevó la mano a la mejilla, incrédulo. «¿Me acabas de...?» «Sí, y fue poco. Estás loca». «No, estoy cuerda por primera vez en años». Lupe se dio la vuelta y fue con sus padres. Los ayudó a levantarse, agarró las maletas. «Vámonos». «¿A dónde, hija?», preguntó don Ernesto. «No sé, pero lejos de él». Santiago, viéndola irse, sintió pánico, no porque la amara, sino porque estaba perdiendo el control. «Si te vas, no vuelvas». Lupe ni siquiera volteó. «No planeo volver. Sin mí no eres nada. No tienes trabajo, no tienes casa, no tienes...». Lupe se detuvo, volteó y lo miró con una frialdad que helaba. «Tengo a mi familia, que es más de lo que tú vas a tener nunca». Y se fue. Caminaron bajo la lluvia. Lupe cargando las dos maletas, su madre agarrada de su brazo, su padre intentando mantener el paso. No sabían a dónde iban, no tenían plan, solo sabían que no podían quedarse ahí. Habían caminado media cuadra cuando escucharon una voz. «¡Lupe! ¡Lupe! ¡Espera!». Era Rocío. Bajaba corriendo por las escaleras del edificio de enfrente, con una chamarra sobre la cabeza para cubrirse de la lluvia. «Rocío, no puedo ahora». «Sí puedes, porque necesitas ver esto». Rocío le mostró su celular. «Lo grabé todo, desde que lo sacó, hasta lo que les dijo, hasta el show de ahorita». Lupe miró la pantalla, vio el video, escuchó la voz de Santiago. «A mí nadie me obliga a cuidar viejos, nadie les va a creer». Sintió como algo se acomodaba dentro de su pecho, como cuando por fin encuentras la pieza que faltaba del rompecabezas. «¿Me lo puedes mandar?». «Ya te lo mandé, y tengo copia de respaldo». «¿Por qué hiciste esto?». Rocío la miró con esa honestidad cruda de mujer que entiende. «Porque yo he estado donde tú estás, y nadie me ayudó. Alguien tiene que romper el ciclo». Lupe sintió que las lágrimas le quemaban, pero no las dejó salir. «Todavía no». «Gracias. ¿A dónde van a ir?». «No sé. Espera aquí». Rocío sacó su celular y marcó un número. «Maribel, soy Rocío Vargas. Sí, del comedor comunitario. Mira, tengo una situación». 20 minutos después, una camioneta se detuvo frente a ellos. De ella bajó una mujer de unos 50 años, con lentes y una sonrisa cálida que contrastaba con la lluvia. «¿Guadalupe Hernández?». «Sí. Soy Maribel Fuentes, trabajadora social de la Casa de Apoyo San Vicente». Rocío me contó su situación. «Tenemos un espacio temporal para ustedes. No es mucho, pero es seguro y cálido». Lupe sintió que las piernas le temblaban del alivio. «No tengo cómo pagarles». «No se paga. Es un refugio para familias en crisis. Después vemos qué sigue. Pero hoy ustedes necesitan un techo». Don Ernesto, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Que Dios la bendiga, señora». Maribel sonrió. «Dios ya me bendijo dejándome ayudar. Súbanse». La Casa de Apoyo San Vicente estaba en la colonia Doctores, en un edificio viejo pero bien cuidado. Olía a sopa de fideos y a detergente. Las paredes estaban pintadas de amarillo y había dibujos de niños pegados por todos lados. Les dieron un cuarto pequeño, 2 camas, una mesa, un baño compartido al fondo del pasillo. No era un palacio, pero era un lugar donde podían dormir sin miedo. Doña Chabela se sentó en una de las camas y finalmente dejó salir todo el llanto que había aguantado. Don Ernesto se sentó a su lado y la abrazó. Con esas manos temblorosas pero firmes, Lupe los miró desde la puerta y juró en silencio: «Esto no se queda así». Maribel le trajo un té caliente y se sentó con ella en la pequeña cocina comunitaria. «Cuéntame qué pasó». Lupe le contó todo, desde el principio.
los comentarios, el control, la humillación, la traición. Maribel escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las personas que han escuchado 1000 historias rotas. Cuando Lupe terminó, Maribel dijo: «Lo que te hizo tu esposo tiene nombre: violencia psicológica y abandono de personas vulnerables. Pero no los golpeó. No necesitas golpes para que sea violencia. Él los humilló, los expuso a peligro, los sacó de su casa, y tú tienes pruebas. ¿Y eso qué cambia? Cambia que puedes denunciar. Cambia que puedes pedir una orden de alejamiento. Cambia que no estás sola». Lupe sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Y si no me creen, por eso existen las pruebas, y los testigos, y gente como yo que va contigo a poner la denuncia. Vendría conmigo. Claro, mañana mismo si quieres. Lupe respiró hondo. Quiero. Esa noche, en el cuartito del refugio, Lupe se acostó entre sus padres, como cuando era niña y tenía pesadillas, y ellos la dejaban dormir en medio. Don Ernesto ya estaba dormido, roncando suave. Doña Chabela estaba despierta mirando el techo. «Hija», susurró. «¿Sí, ma? Pensé que ibas a elegirlo a él». Lupe sintió cómo se le rompía el corazón otra vez. «¿Cómo pudiste pensar eso? Porque el amor a veces ciega. Y yo te vi enamorada. Te vi aguantar. Te vi cambiar. Ya no estoy enamorada, mamá. No sé si alguna vez lo estuve. Creo que solo estaba cansada». Y él parecía un descanso. «¿Y ahora? Ahora sé que el único descanso verdadero es estar con ustedes». Doña Chabela le agarró la mano. «A mi familia no la vuelven a humillar», dijo Lupe, repitiendo la frase que se había convertido en su promesa. «A tu familia no la vuelven a humillar», repitió su madre. Y esa noche, por primera vez en meses, Lupe durmió en paz. A la mañana siguiente, Lupe y Maribel fueron al Ministerio Público. El edificio era gris, frío, lleno de gente esperando. Lupe se sentía pequeña ahí, invisible, pero Maribel caminaba con la seguridad de alguien que conoce el sistema. «Venimos a poner una denuncia por violencia familiar y abandono de personas vulnerables». El oficial en el mostrador, un hombre de unos 40 con cara de aburrido, levantó la vista. «¿Quién es la denunciante?» «Yo», dijo Lupe. «¿Y la agresión?» «Mi esposo sacó a mis padres de la casa y los dejó en la calle». El oficial suspiró. «Eso es un pleito familiar, señora. No es delito». Lupe sintió como la rabia le subía por la garganta. Pero antes de que pudiera explotar, Maribel intervino. «Oficial Ortega», leyó la placa. «Con todo respeto, lo que usted está diciendo es incorrecto. Según el artículo 343 bis del Código Penal de la Ciudad de México, el abandono de personas es delito. Y según la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la violencia psicológica es perseguible». El oficial la miró con fastidio. «¿Y tiene pruebas?» «Sí». Lupe sacó su celular y puso el video que Rocío le había mandado. El oficial lo vio y la expresión le cambió. «¿Quién grabó esto?» «Una testigo que está dispuesta a declarar». Silencio. El oficial se aclaró la garganta. «Está bien, pasen a la oficina 3. Vamos a levantar la denuncia». El proceso fue largo. Declarar, firmar, esperar. Pero al final del día, Lupe salió del Ministerio Público con un papel en la mano. Orden de alejamiento temporal contra Santiago Reyes Mendoza. Prohibido acercarse a Guadalupe Hernández y familia a menos de 200 metros. No era justicia completa, pero era un inicio. Maribel la abrazó. «Lo hiciste, mija». «No, lo hicimos». Pero Santiago no iba a dejarlo así. Cuando le llegó la notificación de la orden de alejamiento, explotó. Llamó a Lupe. Ella no contestó. Le mandó mensajes. «Estás cometiendo un error. Me vas a pagar esto. Nadie te va a creer. Yo te di todo y así me pagas». Lupe los leyó y bloqueó el número. Luego Santiago intentó algo más, aparecer en el edificio donde había visto a Lupe irse con sus padres, pero Rocío estaba ahí, y cuando lo vio subir las escaleras, salió al pasillo. Ni un paso más.
No te metas, Rocío. Ya me metí. Y si sigues, hablo a la policía. ¿Por qué te importa? No es tu familia. Rocío se cruzó de brazos. Porque cualquiera puede ser mi familia, y cualquier cabrón como tú puede ser detenido. Santiago la miró con odio, pero se fue. Porque tipos como él solo son valientes con personas vulnerables. Cuando a alguien se les enfrenta, se achican. Pasaron 2 semanas. Lupe no consiguió el trabajo en Santa Fe. Le dijeron que habían elegido a otra persona, pero encontró algo mejor. Una posición en una tienda de abarrotes cerca del refugio. No pagaba mucho, pero era suficiente. Sus padres empezaron a mejorar. Don Ernesto consiguió citas con un médico del refugio que le ajustó el tratamiento. Doña Chabela recuperó el apetito. ¿Y Lupe? Lupe estaba reconstruyéndose. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina del refugio, doña Chabela dijo: «Hija, ¿te arrepientes? ¿De qué? ¿De dejarlo? ¿De denunciarlo?» Lupe pensó un momento. «No, me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Y si vuelve? No va a volver. Y si lo hace, no me va a encontrar débil». Un mes después, el Ministerio Público citó a Santiago a una audiencia. Lupe fue, con Maribel a su lado, con Rocío como testigo y con las pruebas en la mano. Santiago llegó con un abogado barato que apenas sabía del caso. La jueza, una mujer de unos 60 con cara de haber visto demasiado, escuchó ambas partes. Santiago alegó que él solo estableció límites en su hogar. Pero cuando la jueza vio el video, cuando escuchó el audio, cuando leyó el testimonio de Rocío, su expresión cambió. «Señor Reyes, lo que usted hizo no fue establecer límites. Fue abuso, fue crueldad y es perseguible». Santiago intentó defenderse. «Ellos eran una carga. Yo tenía derecho». «Usted no tiene derecho a humillar, no tiene derecho a exponer a personas vulnerables y definitivamente no tiene derecho a controlar a su esposa mediante el abandono de sus familiares». La jueza dictó orden de alejamiento definitiva, obligación de desalojar el departamento compartido en un plazo de 30 días, proceso penal abierto por violencia familiar. Santiago salió de ahí blanco, derrotado, y cuando pasó junto a Lupe en el pasillo del juzgado, ella lo miró directo a los ojos, no con odio, con lástima, porque se dio cuenta de algo. Él había perdido mucho más que un juicio. Había perdido a la única persona que realmente lo amó. Y lo peor es que nunca lo supo valorar. 3 meses después, Lupe, don Ernesto y doña Chabela se mudaron a un departamento pequeño en la colonia obrera. 2 cuartos, cocina integral, un balconcito con vista a la calle. No era perfecto, pero era de ellos. La primera noche en el nuevo lugar, Lupe preparó cena. Sopa de fideo con pollo, como le enseñó su mamá. Los 3 se sentaron a la mesa. Don Ernesto alzó su vaso de agua. «Por esta casa, repitió doña Chabela. «Por nuestra casa», dijo Lupe. Y brindaron. Una semana después, Lupe estaba organizando cajas cuando alguien tocó la puerta. Abrió con cautela. Todavía tenía miedo de que fuera Santiago, pero no lo era. Era Rocío, con una maceta en las manos. «Te traje un regalito para la casa nueva. Rocío, no tenías que...» «Sí tenía, porque tú me recordaste algo importante. Que vale la pena meterse, que vale la pena ayudar, y que las mujeres que se apoyan pueden mover montañas». Lupe sonrió y la abrazó. «Gracias por todo. No me agradezcas, solo pásalo. Cuando veas a alguien que necesite ayuda, métete, como yo me metí por ti». Lupe asintió. «Lo prometo». 6 meses después, Lupe estaba en el mercado comprando verduras cuando escuchó una voz familiar. «¿Lupe?» Volteó. Era la señora Marta, su antigua jefa de la papelería. «Señora Marta», se abrazaron. «Mija, ¿cómo has estado? ¿Te desapareciste? Es una historia larga. Cuéntamela tomando un café». Se sentaron en una fonda del mercado, y Lupe le contó todo. Cuando terminó, Marta tenía lágrimas en los ojos. «Mija, qué orgullo que hayas salido de ahí.
No fue fácil. Lo importante nunca es fácil. Marta se quedó pensando un momento. Oye, ¿sigues buscando trabajo? Siempre. Porque estoy abriendo otra papelería en la colonia del Valle y necesito una encargada, alguien de confianza. Lupe sintió cómo el corazón le saltaba. ¿En serio? En serio. El sueldo es bueno y tiene prestaciones. Lupe sintió que las lágrimas se le escapaban. Sí, sí quiero. Perfecto. Empiezas el lunes. Y ahí, en medio del mercado, con el olor a cilantro y el ruido de los vendedores, Lupe sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Un año después del día que cambió todo, Lupe estaba en su balconcito viendo el atardecer. La ciudad se extendía frente a ella, el caos, el ruido, el smog, pero también la vida, la resistencia, la belleza de una ciudad que nunca se rinde. Don Ernesto salió al balcón con una taza de café. ¿En qué piensas, hija? Lupe sonrió. En que sobrevivimos. Más que sobrevivir, ganamos. ¿Tú crees? Claro. Seguimos juntos, seguimos de pie, seguimos luchando. Eso es ganar. Lupe lo abrazó. Te quiero, papá. Y yo a ti, hija. Y yo a ti. Hay historias que terminan con un final feliz perfecto, con justicia completa, con el villano derrotado para siempre, con la protagonista viviendo sin miedo. Esta no es una de esas historias, porque la vida real no funciona así. Santiago siguió por ahí. No fue a la cárcel, el sistema es lento y complicado, pero perdió lo que más le importaba, su control, su imagen, su sensación de poder. Lupe siguió trabajando, siguió cuidando a sus padres, siguió construyendo una vida nueva, ladrillo por ladrillo. Don Ernesto murió 2 años después, en paz, en su cama, rodeado de su esposa y su hija. Sus últimas palabras fueron: «Estoy orgulloso de ti». Doña Chabela vivió 4 años más. Vio a su hija convertirse en gerente. Vio cómo Lupe ayudaba a otras mujeres del barrio a salir de relaciones abusivas. Vio cómo su ejemplo se multiplicaba. Y cuando doña Isabel murió, lo hizo sabiendo que su hija había roto el ciclo, que no repitió su historia de aguante y silencio, que eligió pelear. Años después, Lupe daba una plática en un refugio de mujeres. Le habían pedido que contara su historia. Al final, una chica joven levantó la mano. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por lo mismo? Lupe pensó un momento. Le diría que el amor verdadero no humilla, que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos, y que siempre, siempre hay salida. Aunque no la veas, aunque tengas miedo, aunque pienses que estás sola. ¿Y si tengo miedo de lo que pase? Lupe sonrió. El miedo es normal, pero hay algo más fuerte que el miedo: la dignidad. Y cuando alguien toca a tu familia, cuando alguien cruza esa línea, la dignidad te da fuerza que no sabías que tenías. La chica asintió, con lágrimas en los ojos. Después de la plática, se acercó a Lupe. Gracias. Necesitaba escuchar eso. ¿Estás lista para salir? No lo sé. Nadie está completamente listo. Pero cuando llegue el momento, vas a saber. Y cuando ese momento llegue, no estés sola. Busca ayuda, como tú lo hiciste, como yo lo hice. Le dio un abrazo. Y Lupe supo que su historia, por dolorosa que hubiera sido, tenía un propósito. Porque si su dolor podía salvar a una persona, valía la pena haberlo contado. Lupe regresó a su departamento esa noche. Encendió una vela frente a las fotos de sus padres. «Mamá, papá», susurró, «sé que me están viendo, sé que están orgullosos, y quiero que sepan algo. Cumplí mi promesa». Miró las fotos. Don Ernesto con su sonrisa cansada, doña Chabela con sus ojos vivaces. A nuestra familia no la volvieron a humillar, y nunca, nunca lo van a hacer. Apagó la vela, cerró la puerta y durmió en paz,
porque al final la justicia no siempre es que el malo pague todo lo que debe. A veces la justicia es simplemente esto: sobrevivir, sanar y nunca, nunca permitir que te quiten tu dignidad otra vez. Vamos a crear algo juntos. Comenta 1, lo que más te gustó de la historia, y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.